La misteriosa desaparición de un mando en Michoacán. Acusan ataque contra alcaldesa en Guanajuato. Y aparecen ponchallantas en Nuevo León tras detención del Cabo 20. Bienvenidos al Caporal del 27 de agosto. ¡Comenzamos! Ayer te platiqué de las huellas de dinosaurio que quedaron al descubierto en un río de Estados Unidos, producto del cambio climático. Ese río se secó. Ahora, por el mismo problema, ha quedado al descubierto en el río Danubio, en Serbia, esto que estás viendo en pantalla. Se trata de 20 buques alemanes que fueron usados en la Segunda Guerra Mundial. Estas naves, de hecho muchas de estas, todavía continúan cargadas de munición, lo que está dejando el lamentable cambio climático, descubrimientos. Vaya cosa. ¿De qué hablamos cuando decimos que hay una elección de Estado? Seguramente de cuando una autoridad actúa para imponer a un ganador y sabotear un proceso democrático. En Acapulco Guerrero, la alcaldesa morenista Abelina Ruiz vio en la elección interna de su partido una elección de Estado. Ahí fueron elegidos los representantes de los distritos 8 y 9 de Morena. Sin embargo, la edil criticó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien la invitó a un evento público a la que la alcaldesa decidió no asistir a modo de protesta. En tanto, de manera paralela, en una plenaria de Morena de diputados federales morenistas, realizada también ayer viernes 26 de agosto, la diputada María Clemente regaló un fuete, una especie de látigo, al invitado, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. La diputada María Clemente se lo dio y le dijo en sus propias palabras que es para que reprima parejo, también en contra de los de Morena por la compra de votos y acarreo en la elección interna. Así los conflictos todavía tratando de organizarse los morenistas. Elección de Estado. Las elecciones de... Elección de Estado ayer. Pero ¿por qué elección de Estado, alcaldesa? Lleno de guaruras, lleno de todo. Acarreo. La presidenta de la mesa no tan siquiera cantó los votos. ¿De qué democracia? ¿De qué cuarta transformación? ¿De qué principios? ¿De qué valores? Yo vi una elección de Estado. Y tiene que reprimir parejo. Si alguien de Morena roba, también castíguelo e investíguelo, por favor. Ya viene calado. Lástima de que... Te presento a Jorge Flores, lo estás viendo en pantalla, mando de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Irimbo en Michoacán. Él fue visto por última vez el 21 de agosto cuando viajaba a la ciudad de Morelia. Sin embargo, la alerta de búsqueda fue emitida por la Fiscalía Estatal 2 días después de su desaparición, el 23 de agosto. Al día siguiente, el 24 de agosto, el secretario de Gobierno Carlos Torre Peña dijo que la desaparición del mando podría estar relacionada con una enfermedad ocurrida con un enfrentamiento ocurrida en Senguío, cuando elementos de la Guardia Nacional se toparon con delincuentes armados a bordo de camionetas y 2 patrullas clonadas de la policía de Michoacán, en donde resultaron heridos 2 elementos federales. Sin embargo, esta versión no ha sido comprobada. Lo cierto es que ayer, viernes 26 de agosto, a 5 días de su aparición, el mando fue encontrado sin vida junto a su acompañante, también sin vida, en un canal de aguas negras en la carretera Irimbo Ciudad Hidalgo. Ambos tenían impactos de bala y al momento en que estoy haciendo este video, las autoridades investigan, pues, qué fue lo que ocurrió. Te presento ahora lo que le ocurrió a la alcaldesa de Moroleón en el estado de Guanajuato, la emesista Alma Denise Sánchez Barragán. La manera en cómo llegó al cargo es peculiar. La candidata original no era ella, sino su mamá, Alma Barragán, quien fue asesinada a tiros en el año 2021, el año pasado, durante un acto de campaña. Minutos después de que subió este video que te voy a mostrar, lo subió a sus redes sociales, en donde dijo a la ciudadanía en dónde estaría y también invitó a que la acompañen. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Adiós. Este fue su último video y tras el crimen, quien asumió la candidatura fue la hija, Alma Denise Sánchez, quien finalmente ganó la elección y se convirtió en la alcaldesa de Moroleón.
tema sobre el cual te platiqué en este video que te muestro en pantalla. Te lo traje a este canal. Te dejo el link en la descripción por si quieres detalles de ese acontecimiento. Pero bueno, ahora fue la hija, la actual alcaldesa, quien tuvo un incidente cuando viajaba en su camioneta sobre la autopista Salamanca-Irapuato. Según los primeros informes de las autoridades, la alcaldesa viajaba de regreso de Moroleón de un evento, iba a Moroleón de un evento al que había asistido en Irapuato, cuando en el distribuidor vial para incorporarse a la autopista, a la altura de la colonia Rancho Grande, se le cerró un auto no identificado. Medios locales dieron a conocer las primeras fotografías en donde se aprecia la camioneta blindada de la alcaldesa con golpes en el costado izquierdo, como puedes notar. Justo ahora ves la imagen. Este hecho ha sido interpretado por el equipo de la alcaldesa como un intento de ataque o de atentado, aunque por la ausencia de disparos también podría tratarse de un incidente automovilístico. ¿Tú qué opinas sobre este hecho? Leo tus comentarios. Y llegamos al tema principal. La noche del pasado martes 23 de agosto, decenas de ministeriales, elementos de la Guardia Nacional y soldados sitiaron el fraccionamiento privado Altabrisa en Apodaca, Nuevo León. Horas después fue reportada la detención de David López Jiménez, alias El Cabo 20, señalado por las autoridades de ser el operador número 1 de los Arellano Félix en Tijuana y de ser el principal operador de violencia, el generador de violencia en el estado de Baja California. Es decir, es buscado en el poniente, pero fue atrapado en el oriente del país. La versión oficial fue que lo detuvieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional y la Fuerza Civil. Al Cabo 20, las autoridades también lo relacionan con el asesinato del periodista Margarito Martínez. Esto es lo que ha dicho al respecto el fiscal de Nuevo León, Ricardo Iván Carpio. Nuestras instituciones de inteligencia lo identifican como uno de los principales, mejor dicho, el principal generador de violencia en Baja California, el principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos que tienen todo que ver con la percepción de seguridad que se tiene en torno a los acontecimientos criminógenos en la ciudad de Tijuana y en otros municipios de esta entidad y en otras. Con la del Cabo 20 se trató de la tercera detención de peso realizada en el estado de Nuevo León en tan solo 8 semanas. El 1 de julio cayó Lenin Canchola, líder criminal que operaba en la Ciudad de México. El 5 de julio cayó Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada general Pedro José Méndez en Tamaulipas. Sin embargo, tras la detención del Cabo 20, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, coincidentemente en Nuevo León. En vialidades de los municipios de Monterrey y de San Pedro comenzaron a aparecer ponchallantas que hasta ayer viernes 26 de agosto habían provocado daños, ponchaduras en al menos 10 vehículos. Hasta el momento las autoridades de Nuevo León no han querido vincular ambos acontecimientos, la detención y los ponchallantas, pues confían en la hipótesis de que esos pinchos han sido dejados por jóvenes vándalos, aunque un evento no registrado previamente. Estas son imágenes que te voy a mostrar que has visto o que han sido subidas a las redes sociales compartidas por las víctimas de estos ponchallantas. Lo cierto es que las autoridades no tienen confirmación ni de una ni de otra hipótesis, pero han declarado que decidieron creer que los ponchallantas es una cosa de vándalos. Así las cosas en Nuevo León, las detenciones también en Nuevo León, derivadas de diversos acontecimientos con temas de inseguridad y lo que ha estado ocurriendo en Nuevo León, aunque son detenciones de personas que operan en otras entidades. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.